iniciar. Estamos recuperando la clase del 8 de mayo y vamos a ver, continuamos con el ejemplo de la creación de la base de datos con noveno de fisioterapia. Voy a compartirle la pantalla. Estamos trabajando con Access, que es para crear base de datos que viene incluido en el Office, el programa Office. Continuamos. Ya tenemos ingresado en las tablas la información, 2 registros en cada tabla. Y ahora vamos a crear, lo voy a cerrar esa tabla de la relación, voy a crear formularios para cada tabla. Presiono en datos personales, debo seleccionar la tabla de la que quiero crear un formulario. Presiono en datos personales, crear formulario. Hay 3 o varias opciones en formulario, pero vamos a elegir la opción solo formulario. Al tan solo presionar formulario, ya tenemos creado el formulario de la tabla datos personales, con un solo clic. Presiono en formulario y nos va a desplegar una ventana, el cual tenemos que guardar, asignarle un nombre y cambiar la vista. Vista, formulario. Esperamos un momento que se actualice. La vista de formulario y tiene vista formulario. Acá podemos visualizar el formulario y es donde podemos ver la foto en los formularios. Presiono guardar y le voy a asignar la palabra formulario al inicio para diferenciar. Formulario, datos personales, aceptar, pero debo cambiar la vista. Cuando yo veo las líneas punteadas, no está en vista formulario, sino está en vista diseño. Puedo presionar encima del botón, donde dice la opción ver, pero me va a cambiar a vista formulario, o presiono ver, vista formulario, que es lo mismo. También lo puedo hacer con clic derecho, vista formulario, sobre la pestaña. Cuando cambio la vista formulario, me despliega en la parte inferior los botones de navegación. Puedo cambiar al siguiente registro presionando. Si quiero crear un nuevo registro, presiono en el botoncito con el asterisco. Tengo 2 registros, vuelvo al primer registro. Solo hice 2 registros, 2 filas, nada más, con todos los datos. El primer registro no tiene correo electrónico, el segundo, y podemos visualizar las imágenes, lo que no nos permitía ver en tabla. Voy a hacer lo mismo con la siguiente. No lo voy a cerrar, lo voy a dejar ahí activo. Presiono en la tabla gabinete, debo seleccionar la tabla. Luego voy a crear formulario, solo formulario. Nuevamente presiono el botón guardar, le asigno un nombre, coloco al inicio, formulario, espacio y presiono aceptar. Luego voy a cambiar la vista, lo puedo hacer de forma, fíjense las pestañas, presiono en formulario gabinete, vista, formulario. Lo puedo hacer con clic derecho, como puedo utilizar la herramienta o la cinta de opciones. Puedo ver la información, cambiar o hacer la navegación de registro utilizando los botones de la parte inferior. ¿Sí? Puedo desplazar entre los registros. Vuelvo a la tabla de relación, en el panel que está a la izquierda, presiono en relación, nuevamente repito los pasos, crear formulario. Luego presiono el botón guardar, guardar. Le asigno al nombre que ya tiene creado, le voy a aumentar la palabra formulario. Formulario, relación, aceptar. Entonces, debo cambiar la vista. En formulario, relación, clic derecho, vista, formulario. Entonces, yo puedo cambiar en la parte inferior al siguiente registro, ¿no? Acá tengo que quién es 2000 y quién es 200.000. Yo cambio a formulario de gabinete. 200.000, estamos haciendo énfasis al material que es la camilla.
Me voy a formulario de datos personales. ¿Quién es 2000? Es Estela Arias. La finalidad de organizar la información en tablas, como lo hicimos inicialmente, es para que no se repita la información. Solo lo hacemos la vinculación a través de los códigos. Como hicimos en el formulario de relación o en la tabla de relación, solo llevamos los códigos de las tablas que ya estaban creadas, de las tablas principales. Si no hay ninguna consulta ahí para crear otro ejemplo de base de datos. ¿Ninguna? Presiono guardar y volvemos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Lo cierro y vamos a crear un nuevo ejemplo. Ingreso a Access nuevamente para hacer un nuevo ejemplo. Ahora vamos a hacer una tabla de atención de pacientes en un gabinete. Registro base de datos del escritorio en blanco. Voy a seleccionar, elijo la carpeta y el nombre para la base de datos a crear. Desplazo hasta la carpeta, que yo lo voy a guardar en la unidad D. Y luego elijo la carpeta. El nombre de la base de datos va a ser y luego datos código del paciente, nombre y apellido. Luego, ¿qué más necesitamos? Fecha de nacimiento. Necesitamos el género, si es femenino o masculino. Su número de celular, cómo ubicarlo. ¿Y qué más podemos necesitar? Su foto del paciente. Configuramos los códigos. Lo vamos a dejar como autonumeración. Al ser autonumeración, está como automático. Nosotros no vamos a poder escribir el código. Nombre y apellido, texto corto. Fecha de nacimiento sería fecha hora. Fecha hora. Género va a ser texto corto, está bien. Celular va a ser número. Y foto, datos adjuntos. Datos adjuntos. Ahora configuramos. El primer campo ya está por defecto con la llavecita. Es un campo único, un campo que no se repite, es el campo llave. El código del paciente. Configuramos en la parte inferior las propiedades del campo. Es un código, por lo tanto, en indexado, sí, sin duplicado. Sí, sin duplicado. No me da la opción requerido porque automáticamente el programa lo va a generar. Por eso no me dice que yo lo escriba, sino que está configurado para que la máquina genere. Por eso no hay la opción requerido, porque está como autonumeración. Nombre y apellido, vamos a utilizar 100 caracteres. Luego, acá vamos a utilizar algo diferente. En código de paciente tenemos título. Acá vamos a colocar código del paciente. Luego tenemos nombre y apellido. Hemos asignado 100. Requerido sí. Tiene que escribirse el nombre del paciente. Marcamos como requerido sí. Y en título le vamos a asignar. Ingrese el nombre y apellido del paciente. Esa es como una ayuda. Cuando están llenando los datos le va a salir ese título. Luego vamos a fecha de nacimiento. En formato asignamos fecha corta. Fecha corta.
Hay otros formatos para elegir. Requerido, sí. Requerido, sí. Y en título, ingrese la fecha de nacimiento del paciente. Género. Vamos a asignar 100 caracteres, incluso 50. Título, género o sexo del paciente. Y requerido, sí. Requerido, sí. Celular, lo dejamos como número entero largo. Título, número de celular o número telefónico del paciente. Luego, requerido, sí. Requerido, sí. Foto. También obligatorio. Título puede ser foto del paciente. Y el requerido, sí. Ok, es obligatorio que todo paciente tenga la foto. Esos serían los principales datos del paciente. Puede haber más datos también para registrar. Si queremos insertar en la posición que ustedes deseen, hace clic derecho y luego insertar. Hay casos en que, por ejemplo, no escribí nada, pero accidentalmente presioné en tipo de datos y sin querer he elegido uno, cualquiera. No me va a dejar avanzar hasta que yo no escriba algo como nombre o lo elimine. No puede quedar así. Entonces yo elimino la fila. Elimino la fila. No puede quedar solo el tipo de datos, pero sin un nombre de campo. Eso es importante. Presiono guardar, ya tiene campo llave. Una tabla puede tener más de un campo llave. También vamos a ver otros ejemplos donde hay tablas que no tienen campo llave. Entonces vamos a ir viendo diferentes tipos de ejemplos. En este caso, como recién en nuestro segundo ejemplo, vamos a hacer 3 tablas donde 2 tienen claves principales y la tercera viene con las claves de la relación. Pero como les digo, no tiene. Voy a cerrarlo, cerrar. Vamos a crear una nueva, botón derecho, vista diseño, y acá va a ser la tabla que es profesional. Profesional o fisioterapeuta. Voy a anotar todos los nombres de los campos necesarios del fisioterapeuta. Entonces acá coloco código, fisioterapeuta, aunque ya, solo un fisioterapeuta le puede hacer la consulta, las sesiones, ¿cierto? Entonces por eso vamos a colocar directo código, porque también podríamos colocar código profesional en caso que un técnico realice alguna práctica de una rehabilitación, pero lo vamos a dejar así. Tenemos que registrar su nombre y apellido, la especialidad, luego la matrícula profesional, ¿qué más necesitamos registrar del médico? Su celular, el género, nombre, especialidad, matrícula, celular, género, turno. Turno en el que trabaja, no, eso lo vamos a hacer en el fecha y hora de consulta. Aunque está bien, turno. Esto va a ir cambiando, ¿sí? No. ¿Qué más podríamos registrar?
género, edad. Eso sería como datos principales del profesional, del fisioterapeuta. Presiono, ahora voy a cambiar, lo voy a dejar aquí como número. En la tabla de los datos del paciente está como autonumeración, acá lo voy a dejar como número. Nombre y apellido, texto corto, especialidad, texto corto, matrícula profesional, texto corto porque combinan letras con números, celular, número, género, texto corto, edad, número. Bien, ahora vamos a asignarle, vamos a ver las propiedades. Como es un campo llave, va a ser indexado sin duplicado. Sin duplicado, no se puede repetir. Un campo llave no puede repetirse. Es un dato único como el código del estudiante de la universidad, que es único, o como los ciudadanos que tenemos nuestro carnet de identidad, que es único. El nombre y apellido, vamos a asignar 100 caracteres, puede ser más o menos. El título, acá sería ingrese nombre y apellido del profesional. Y requerido, sí. Requerido, sí. Luego cambiamos a especialidad, lo dejamos con 255, tal vez una persona que hizo muchas especialidades y tenga que detallarlo. Requerido, título, especialidades o maestrías, ya todo lo que es posgrado. Luego requerido, acá no. Especialidad, sí. Acá tendría que colocar su título, ¿no? Ya. Y si tiene otros títulos mayores, entonces igual lo coloca. Otras especialidades o cursos adicionales que haya realizado. Matrícula profesional, acá lo vamos a definir con letras y números. Y va a ser 50. Título, número, o mejor sería matrícula profesional nada más, porque viene combinado. ¿El requerido? Sí. Celular, no configuramos nada, es numérico, no lo ponemos requerido, género, 50. Si lo deja vacío, le va a dar un mensaje de error, no puede quedar vacío, tiene que tener un número. Y título, indique el género del profesional. Indexado, sí. Me fui a otro lado. En una tabla registramos todos los datos del profesional, del médico, del fisioterapeuta. Y en otra tabla anotamos los datos del paciente, ¿ya? Ambos anotamos datos personales de ambos, pero en forma separada. Tenemos dos tablas. Lo voy a cerrar la segunda tabla, cerrar. Ahora voy a crear ya la consulta en sí. Presiono crear, tabla. Cambiar a vista diseño. Asignamos el nombre de consulta. Consulta. Bien, en fisioterapia se llama generalmente sesión, ¿no? Código de consulta. Luego tenemos la llave de los otros dos, que viene a ser
código de paciente, y el siguiente es código de profesional, o fisioterapeuta, creo que lo fisioterapeuta. Ahorita lo vamos a verificar. Llené los códigos, uno propio de la consulta que voy a registrar y los códigos de qué paciente y quién lo atendió. ¿Qué necesito registrar? Hora de consulta, fecha de consulta. Acá sería no se dice tratamiento, se dice en el detalle, ¿qué podría colocar? ¿Tratamiento está bien? Diagnóstico. Síntomas. Síntomas, diagnóstico, tratamiento. Acá sería estudios complementarios. ¿Qué necesita, qué tipo de valoración es necesario según ese diagnóstico? Estudios complementarios, ahí pueden ser rayos X, ecografía, radiografía, puede ser de laboratorio también, ¿no? Estudios de laboratorio. Hora, fecha, síntomas, diagnóstico, estudios complementarios. Y costo. Costo, ¿ya? ¿Cuánto está pagando? Bien. Tenemos acá 3 códigos, lo vamos a dejar como código principal de la tabla consulta, su código de consulta. Los otros 2 códigos vienen para poder saber quién es el paciente y quién es el médico que lo está atendiendo. Solamente para eso, pero ya no va como llaves. Solo el código de consulta viene a ser la llave principal en esta tabla. El código de consulta lo voy a hacer número. El código de paciente voy a cambiar a datos del paciente. Para verificar, debería hacerlo en vista diseño. Y es autonumeración. Yo no puedo escribir autonumeración en la tabla consulta. ¿Por qué? Porque ese paciente viene la primera vez y si yo lo coloco como autonumeración, va a escribirme 1. Cuando yo vuelva a hacer otra consulta, no necesariamente va a coincidir que el paciente que le toca es el número 2. Entonces, nunca en una tabla que llevamos códigos de otras tablas, cuando va como foránea, nunca es autonumeración. ¿Por qué? Porque yo debo registrar el número de código que tengo en la tabla. Si ese paciente va a volver en 3 días porque tiene que hacerse una sesión de fisioterapia de rehabilitación, vuelva en 3 días, no me va a permitir escribir, si yo lo defino como autonumeración, no voy a poder escribir que es el mismo paciente, que es el número 1, digamos. Vuelve en 3 días, ya no me va a dejar escribir el 1, va a seguir 2, 3, 4, 5. Entonces no puedo nunca en una tabla que va como foránea, nunca puede ser autonumeración. Acá yo tengo que ingresar el número. Vuelve 3 días y otra vez es el mismo paciente, entonces el paciente 1. Vuelve en la otra semana, otra vez el paciente 1. Entonces voy a volver a escribir el 1. Por eso no puede ser autonumeración. El código de fisioterapia, ese es número, lo cambiamos a número. Hora de consulta, fecha, hora. Fecha de consulta, fecha, hora, no está separado. Diagnóstico, síntomas, tratamiento, estudios complementarios, todos van con la opción sí. Costo, texto corto. También podríamos, en vez de escribir estudios complementarios, podríamos dar opciones en casilla.
donde yo marque acá rayos X, pero solamente va a marcar sí, no, sí, no. El detalle específico tendría que ir ya acá en tratamiento. En cambio, si yo lo dejo como con la palabra estudios complementarios, ahí tendría que escribir. Se le pide un rayo X y más específico. Del brazo derecho, de la parte media, o sea, más específico. Presiono guardar y ya he terminado de crear la tabla consulta. Lo voy a cerrar, cierro y voy a crear los formularios. Cierro las 3 tablas para crear formularios. ¿Desea guardar? Sí. Y cerramos. Siempre cerrar las tablas. Crea, guarda y lo cierra. Esos serían los 3 pasos. Tenemos 3 tablas. Voy a seleccionar primero datos del paciente, crear formulario. Crear formulario. Luego, siempre debo cambiar a guardar y vista formulario. Acá al presionar guardar me pide que confirme el nombre. Voy a aumentarle la palabra formulario y aceptar. Luego cambiar a vista formulario. Se puede hacer con botón derecho o utilizando la barra de herramienta o la cinta de opciones. Cierro o lo vamos a dejar ahí. Selecciono profesional. Crear. Siempre debo seleccionar haciendo un clic de qué tabla voy a crear el formulario. Me toca profesional, crear formulario. Si no selecciona, se va a crear de la que por defecto está marcada. Voy a ingresar formulario, profesional y aceptar. Cambiar a vista formulario. La última, consulta, seleccionar la tabla, consulta, presionar crear formulario. Presionamos el botón guardar, asignamos la palabra formulario al nombre que ya está asignado, que es consulta. Aceptar. Cambiar, ver, vista, formulario. Tengo los 3. En el anterior ejemplo hemos ingresado datos usando las tablas, ¿no? A ver, voy a ingresar a profesional con doble clic. Hace un momento en el anterior ejemplo que hicimos ingresar los registros, la fila, usando tabla. Sin embargo, ahora voy a ingresar utilizando en formulario datos del paciente. Los que son de color rojo son los formularios, los celestes son tablas, ¿no? Como podemos visualizar acá, tablas. Formulario, datos del paciente. ¿Para qué sirve un formulario? Nos permite visualizar de forma diferente la información, así como nos permite ingresar los registros. Está el botón nuevo en datos del paciente, porque es autonumeración. Yo no voy a poder escribir el número 1 ahí. Cuando empiezo a escribir, se va a cambiar a número 1. Cambio de celda, me voy a ingresar el nombre del paciente, Carlos Aguirre. Se activó solito el 1. Ingrese la fecha de nacimiento, 3 de julio de 1990. Género o sexo del paciente. Fíjense que acá me muestra en título como yo asigné en la tabla como título, no como el nombre del campo, como está en la tabla. En la tabla dice código del paciente, dice nombre y apellido, fecha de nacimiento, género. Sin embargo, acá va con más información. Eso es lo que yo escribí en título. Género o sexo del paciente, dice. Masculino. Número del celular. Foto del paciente. Acá voy a hacer un clic, doble clic,
y recién voy a presionar el botón agregar. Busco en escritorio, estoy hablando de un varón, y activo la imagen, aceptar, aunque es del 90. Presiono para pasar al siguiente. Cuando está con este dibujo del lápiz y no presiono guardar, no lo puedo ver en la tabla. Si yo voy a la tabla datos del paciente, porque estoy con el formulario datos del paciente, voy a la tabla y ¿qué me muestra? Nada. Sin embargo, si voy al formulario, puedo ver la información porque yo estoy registrando. ¿Por qué no lo veo en la tabla? Porque no presioné guardar. Está en edición. Cuando vemos el lápiz en cualquiera de las tablas que esté haciendo formulario, cuando no presiona guardar, ese dato no se toma en cuenta. Por eso voy a datos del paciente en la tabla y no hay nada. Vuelvo al formulario y podemos visualizar. Entonces presiono guardar. Al presionar guardar, voy a datos del paciente y no me muestra. ¿Qué debo hacer? Presionar el botón actualizar. Actualizar y ya me muestra. O actualizar todo. Me voy a formulario del paciente. Voy a registrar un nuevo paciente. Acá hay un campo con un asterisco que quiere decir nuevo paciente. Ingrese la fecha del nacimiento, 4 de septiembre del 2000. Género femenino y número de celular. Ingreso un número telefónico. Y doble clic para insertar la foto. Agregar. Escritorio y selecciono una imagen para una señorita. Aceptar. Presiono guardar. Vamos a ver si está en la tabla, si no, actualizamos. No muestra, presiono el botón actualizar y ya tengo dos. ¿Dónde se guardan los registros? En las tablas. ¿Qué son los formularios? Pantallas para poder ingresar información. ¿Dónde se guarda la información? En las tablas. ¿Para qué nos sirven los formularios? Son pantallas para poder ingresar información. Bien, ahí vamos a quedar. Se va a cortar. Regresamos con el otro enlace, por favor, ¿ya?